Un autobús repleto de fieles católicos desapareció sin rastro en las carreteras de Bahía durante el caluroso julio de 1985. 42 almas que buscaban la bendición del Bom Jesús da Lapa se desvanecieron como si la tierra misma los hubiera tragado. Lo que un guardia de carretera descubrió 30 años después cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la fe, la supervivencia y los límites de la devoción humana. Era el día 22 de julio de 1985, cuando el autobús azul y blanco de la empresa São Francisco partió desde la pequeña ciudad de Vitória da Conquista con destino al santuario de Bom Jesús da Lapa. El vehículo, con capacidad para 45 pasajeros, llevaba 42 peregrinos llenos de esperanza y fe. Era una peregrinación anual que muchas familias esperaban con ansias durante todo el año. El conductor Antonio Ferreira dos Santos, de 43 años, era conocido en la región por su profunda religiosidad y su impecable historial de manejo. Llevaba más de 15 años transportando fieles a diversos santuarios por todo el nordeste brasileño. Sus pasajeros lo respetaban, no solo por su habilidad al volante, sino también por los momentos de oración que compartía con ellos durante los viajes. Antonio tenía la costumbre de liderar rosarios colectivos y de narrar historias bíblicas que hacían más llevaderos los largos trayectos por las carreteras del interior. Entre los pasajeros viajaban familias enteras. Estaba María das Graças, una viuda de 62 años que había ahorrado durante meses para hacer la peregrinación en memoria de su difunto esposo. También iban los hermanos Silva, 3 hermanos solteros de entre 30 y 40 años, que trabajaban como agricultores y veían en este viaje la oportunidad de pedirle a Bom Jesús por mejores cosechas. Una joven pareja, João y Carmen, llevaba a sus 3 hijos pequeños, incluyendo a un bebé de apenas 8 meses. Era su primera peregrinación familiar y habían planeado bautizar al pequeño en las aguas sagradas del río São Francisco. El grupo también incluía a Padre Miguel, un sacerdote de 70 años que acompañaba a sus feligreses en esta jornada espiritual. Su presencia daba tranquilidad a muchos, especialmente a las madres que viajaban con niños pequeños. También estaban presentes varias mujeres mayores que habían hecho promesas específicas, como subir las escalinatas del santuario de rodillas o entregar exvotos especiales que habían preparado con sus propias manos durante meses. El autobús partió a las 5 de la mañana como estaba programado. Los primeros 150 kilómetros del viaje transcurrieron sin novedad. Los pasajeros rezaban, cantaban himnos religiosos y compartían comida que habían preparado para el trayecto. El ambiente era festivo y lleno de expectativa. Muchos comentaban sobre los milagros que esperaban presenciar o las gracias que pensaban recibir del santo. La última vez que alguien vio el autobús fue a las 11:30 de la mañana, cuando se detuvo en un puesto de gasolina en la ciudad de Brumado. El empleado de la estación recordaría después que Antonio se veía sereno y que había comprado agua y algunas galletas para el viaje. Los pasajeros aprovecharon para estirar las piernas y usar los servicios sanitarios. Varios testigos confirmaron que el ambiente seguía siendo alegre y que no había señales de ningún problema. Sin embargo, el autobús nunca llegó a su destino. Cuando no apareció en Bom Jesús da Lapa a la hora prevista, los organizadores del grupo pensaron inicialmente que se habían retrasado por algún problema mecánico menor. Era común que los vehículos sufrieran averías en las carreteras del interior, especialmente durante el verano, cuando las altas temperaturas ponían a prueba los motores más antiguos. Pero cuando cayó la noche y el autobús seguía sin aparecer, la preocupación se convirtió en alarma.
Los familiares que habían quedado en Vitoria da Conquista comenzaron a hacer llamadas telefónicas a las autoridades y a otros peregrinos que habían viajado en vehículos diferentes. Nadie había visto el autobús azul y blanco en la carretera. La búsqueda comenzó al amanecer del día siguiente. La Policía Militar de Bahía movilizó todas sus unidades disponibles en la región. Helicópteros de la Policía Civil sobrevolaron durante días la ruta que el autobús debería haber seguido. Bomberos, guardias de carretera y voluntarios civiles peinaron cada metro de asfalto, cada desvío, cada camino de tierra que pudiera haber tomado el vehículo. Durante semanas, los medios de comunicación locales y nacionales cubrieron intensamente la historia. Las familias de los desaparecidos acamparon literalmente en las oficinas de la policía, exigiendo respuestas que nadie podía dar. Se especuló sobre secuestros, accidentes en barrancos profundos, problemas mecánicos que habrían llevado el autobús a apartarse de la ruta principal. Pero ninguna de estas teorías explicaba la ausencia total de rastros. Los investigadores entrevistaron a cientos de personas. Revisaron cada hospital, cada morgue, cada comisaría de policía en un radio de 500 kilómetros. Consultaron con videntes y curanderos locales, desesperados por cualquier pista que pudiera orientar la búsqueda. Incluso se dragaron varios ríos y lagos de la región, pensando que el autobús podría haberse precipitado al agua. Después de 3 meses de búsqueda intensiva, las autoridades oficialmente clasificaron el caso como desaparición sin explicación. Los 42 pasajeros y el conductor fueron declarados legalmente muertos 7 años después, en 1992. Para las familias fue como si sus seres queridos hubieran sido tragados por la tierra misma. Los años pasaron lentamente para las familias de los desaparecidos. Cada aniversario del 22 de julio se convertía en un día de duelo renovado, de preguntas sin respuesta que carcomían los corazones de madres, esposos, hijos y hermanos. Algunos nunca perdieron la esperanza de que sus seres queridos aparecieran con vida. Otros, agotados por el dolor, trataron de seguir adelante construyendo altares domésticos donde rezaban por las almas de los que consideraban muertos. María das Graças, la viuda que había ahorrado para hacer la peregrinación en memoria de su esposo, tenía una hermana menor, Rosa, que durante 30 años mantuvo velas encendidas en su casa esperando el regreso de María. Rosa envejeció, aferrada a la última fotografía que habían tomado juntas antes del viaje, una imagen descolorida que guardaba como un tesoro en una caja de madera junto a su cama. La realidad que nadie conocía era infinitamente más compleja y perturbadora de lo que cualquier investigador habría podido imaginar. Aproximadamente 2 horas después de la parada en Brumado, cuando el autobús circulaba por una carretera secundaria entre las ciudades de Livramento de Nossa Señora y Dom Basilio, algo extraordinario y terrible había comenzado a suceder en la mente de Antonio Ferreira dos Santos. El conductor, que durante años había sido un modelo de estabilidad emocional y devoción religiosa, comenzó a experimentar lo que los psiquiatras posteriormente clasificarían como un episodio psicótico agudo con contenido místico religioso. Todo comenzó con voces que solo él podía escuchar, voces que le decían que Dios había elegido específicamente a los 42 pasajeros de su autobús para un propósito divino especial. Las voces le explicaron que el mundo estaba a punto de terminar, que el anticristo había tomado control de las ciudades y que solo aquellos que se refugiaran en lugares sagrados y apartados podrían salvarse del apocalipsis inminente. Antonio comenzó a sudar profusamente y a murmurar oraciones en voz baja. Los pasajeros inicialmente pensaron que estaba rezando, algo que era normal en él durante los viajes.
Pero cuando Antonio de repente giró el volante y tomó un desvío de tierra que se adentraba en una región montañosa y deshabitada, los pasajeros comenzaron a preocuparse. Padre Miguel se acercó al asiento del conductor y le preguntó si todo estaba bien. Antonio le respondió con los ojos brillantes de fervor que Dios le había mostrado el camino hacia la Nueva Jerusalén, donde todos estarían a salvo del fin del mundo que ocurriría en los próximos días. El sacerdote trató de razonar con él, pero Antonio estaba completamente convencido de su misión divina. Les dijo a los pasajeros que habían sido elegidos especialmente por Dios para ser los fundadores de una nueva comunidad sagrada, libre de la corrupción del mundo exterior. Varios pasajeros comenzaron a asustarse y le pidieron que regresara a la carretera principal, pero Antonio había desconectado completamente de la realidad consensual. Durante horas, el autobús se adentró por caminos de tierra cada vez más estrechos y peligrosos. Las ruedas resbalaban en la tierra suelta y las ramas de los árboles golpeaban las ventanas. Los niños comenzaron a llorar y las madres trataban de calmarlos mientras observaban con terror cómo el paisaje se volvía cada vez más desolado y salvaje. Finalmente, en una zona de vegetación espesa y barrancos profundos, el autobús no pudo continuar más. Antonio había llevado el vehículo hasta el borde de un precipicio donde la carretera de tierra terminaba abruptamente. Era un lugar donde nadie los buscaría jamás, escondido entre colinas rocosas y cubierto por una densa vegetación de caatinga que haría invisible el autobús desde cualquier ángulo aéreo. Antonio les anunció a los pasajeros que habían llegado a la tierra prometida. Les dijo que Dios le había revelado la ubicación de una caverna sagrada donde podrían establecer la Nueva Jerusalén y esperar la segunda venida de Cristo. Muchos pasajeros entraron en pánico, pero Antonio había bloqueado las puertas del autobús y tenía las llaves. Durante los primeros días, algunos pasajeros intentaron escapar a pie, pero se perdían en la vegetación espesa y regresaban agotados y deshidratados. Antonio había elegido el lugar perfectamente. Era un laberinto natural de rocas y arbustos donde era fácil perderse y extremadamente difícil encontrar el camino de regreso a la civilización. La caverna que Antonio había mencionado realmente existía. Era una formación natural, amplia y profunda, que penetraba varios metros en la roca sólida. Durante los primeros meses, los pasajeros vivieron en condiciones primitivas, durmiendo sobre el suelo rocoso y alimentándose de los pocos recursos que Antonio había traído del autobús, junto con lo que podían recolectar en el entorno inmediato. Antonio estableció un sistema de liderazgo teocrático donde él era el profeta elegido por Dios para dirigir la comunidad. Instituyó largas sesiones de oración que duraban horas, durante las cuales relataba las visiones que supuestamente recibía directamente del cielo. Según estas visiones, el mundo exterior había sido consumido por las llamas del juicio final, y solo ellos habían sido salvados por la misericordia divina. Para mantener el control psicológico sobre el grupo, Antonio creó un sistema de castigos y recompensas basado en la obediencia a sus interpretaciones de la voluntad divina. Quienes cuestionaban sus decisiones eran aislados del resto del grupo y privados de comida. Quienes mostraban devoción absoluta recibían porciones extra y el privilegio de dormir más cerca de la entrada de la caverna. Con el paso de los meses, algunos miembros del grupo comenzaron a desarrollar lo que los psicólogos conocen como síndrome de Estocolmo religioso. La supervivencia en condiciones tan extremas había creado una dependencia emocional hacia Antonio, a quien comenzaron a ver genuinamente como su salvador espiritual. La realidad exterior se volvía cada vez más lejana y difusa en sus memorias.
Los más fuertes físicamente, especialmente los hermanos Silva, desarrollaron habilidades de supervivencia notables. Aprendieron a construir sistemas rudimentarios para captar agua de lluvia, a cultivar vegetales silvestres en pequeñas parcelas dentro de la caverna donde llegaba algo de luz solar, y a cazar pequeños animales que complementaran su dieta básica. Pero la realidad más perturbadora era que, después de los primeros años, varios miembros del grupo habían desarrollado una fe genuina en la misión que Antonio predicaba. Habían construido una cosmología completa donde el mundo exterior realmente había terminado y ellos eran los últimos representantes de la humanidad elegida por Dios. Carlos Eduardo Nascimento llevaba 12 años trabajando como guardia de carretera en el estado de Bahía, cuando recibió la llamada de rutina sobre un accidente de tránsito en la carretera BR 030, cerca del kilómetro 232. Era una tarde lluviosa del mes de septiembre de 2015. El accidente involucraba un camión que había perdido el control y se había salido de la carretera volcando en una zona de vegetación densa. Carlos tenía 38 años y era padre de 2 hijos. Había visto cientos de accidentes durante su carrera, pero siempre mantenía la esperanza de llegar a tiempo para salvar vidas. Era conocido entre sus colegas por su dedicación y por su minuciosidad en las investigaciones. Nunca dejaba ningún detalle sin revisar, sin importar cuán irrelevante pudiera parecer. Cuando llegó al lugar del accidente, encontró que el conductor del camión había resultado ileso milagrosamente. El vehículo había rodado por una pendiente cubierta de arbustos y había quedado detenido contra un grupo de árboles grandes. Mientras Carlos documentaba el siniestro y coordinaba el rescate del camión, algo llamó su atención entre la vegetación. A unos 200 metros del lugar del accidente, parcialmente visible entre los arbustos, Carlos divisó lo que parecía ser el reflejo de metal azul y blanco. Su experiencia le decía que podría tratarse de otro vehículo accidentado, posiblemente desde hacía tiempo, dado que la vegetación parecía haber crecido a su alrededor de manera natural. Carlos decidió investigar por su cuenta después, de terminar con el papeleo del accidente principal. Se adentró en la vegetación siguiendo una pendiente pronunciada que se alejaba de la carretera. Lo que encontró lo dejó completamente desconcertado. Era un autobús viejo, completamente cubierto por enredaderas y arbustos que habían crecido sobre él durante décadas. El vehículo estaba en posición casi vertical, encajado entre 2 grandes rocas en el fondo de un barranco que era invisible desde la carretera. Solo era posible verlo desde el ángulo exacto donde Carlos se encontraba después de descender por la pendiente. Cualquier búsqueda aérea habría pasado por encima sin detectar nunca su presencia. Carlos sintió que los cabellos se le erizaban cuando logró limpiar suficiente vegetación como para leer las letras descoloridas en el costado del autobús. San Francisco, empresa de transporte. Inmediatamente recordó las historias que había escuchado de otros guardias más veteranos sobre el autobús de peregrinos que había desaparecido 30 años atrás. Era una leyenda en el cuerpo de guardias de carretera de Bahía, un misterio que había frustrado a toda una generación de investigadores. Con las manos temblorosas, Carlos llamó por radio a su supervisor. Su voz apenas podía mantenerse estable mientras informaba sobre el descubrimiento. En cuestión de horas, el lugar se llenó de vehículos policiales, bomberos, investigadores forenses y periodistas que habían escuchado la noticia en los radios de la policía. Cuando los investigadores lograron abrir las puertas del autobús, encontraron evidencias perturbadoras.
Los asientos estaban cubiertos de objetos personales que los pasajeros habían dejado atrás, incluyendo rosarios, Biblias, fotografías familiares y pequeñas maletas con ropa. Pero no había cuerpos, ni rastros de huesos, ni señales de que alguien hubiera muerto dentro del vehículo. En el asiento del conductor encontraron el documento de identidad de Antonio Ferreira dos Santos, junto con la lista oficial de pasajeros del viaje. 42 nombres que coincidían exactamente con las listas que la policía había manejado durante la investigación original 30 años atrás. Pero la pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Dónde estaban los cuerpos? Carlos no podía dejar de pensar en el misterio. Durante las noches, después del trabajo, regresaba al área donde había encontrado el autobús y exploraba los alrededores con una linterna. Estaba convencido de que tenía que haber alguna explicación lógica para la ausencia de los cuerpos. La gente no desaparece simplemente en el aire. Fue durante una de estas exploraciones nocturnas, una semana después del descubrimiento inicial, cuando Carlos escuchó algo que le heló la sangre. Eran voces humanas, muy débiles, pero definitivamente humanas. Venían de algún lugar en las profundidades de las rocas, como si surgieran desde el interior mismo de la montaña. Carlos se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración y aguzando el oído. Las voces parecían estar rezando. Era un murmullo rítmico y colectivo, como el de un grupo de personas recitando oraciones al unísono. El sonido era intermitente. Se escuchaba por algunos minutos y luego desaparecía, como si las voces se alejaran hacia el interior de la roca. Durante 3 noches consecutivas, Carlos regresó al mismo lugar y escuchó las mismas voces. Finalmente, reunió el valor para responder. Gritó hacia las rocas, preguntando si alguien necesitaba ayuda. Las voces se detuvieron abruptamente y durante varios minutos reinó un silencio absoluto. Luego, una voz masculina muy débil respondió desde las profundidades. La voz dijo que no necesitaban ayuda del mundo exterior, porque el mundo exterior ya no existía. Dijo que ellos eran los últimos fieles de la humanidad elegida por Dios y que estaban esperando las instrucciones finales para el ascenso al paraíso. Carlos se dio cuenta de que estaba hablando con sobrevivientes del autobús desaparecido. Carlos sabía que estaba ante el descubrimiento más importante de toda su carrera, posiblemente de toda su vida. Con las manos temblorosas, marcó el número de emergencia de la Policía Civil y reportó que había encontrado sobrevivientes del autobús desaparecido. Su supervisor inicialmente pensó que Carlos había sufrido una crisis nerviosa por la presión del caso, pero cuando Carlos insistió y proporcionó detalles específicos sobre las voces y su ubicación, se organizó inmediatamente un operativo de rescate. Al amanecer del día siguiente, un equipo especializado en rescate en cavernas arribó al lugar acompañado de psicólogos, médicos, bomberos e investigadores criminales. Carlos los guió hasta el punto exacto donde había escuchado las voces. Los especialistas confirmaron que efectivamente existía una caverna natural en la formación rocosa, con una entrada casi invisible que había sido parcialmente disimulada con rocas y vegetación. Cuando los rescatistas se adentraron en la caverna, encontraron una realidad que superaba cualquier escenario que hubieran podido imaginar. En las profundidades de la roca, iluminados por antorchas rudimentarias hechas con trapos y grasa animal, vivían 16 personas. Eran los sobrevivientes de los 42 peregrinos que habían desaparecido 30 años atrás. El espectáculo era simultáneamente milagroso y desgarrador. Los sobrevivientes habían desarrollado una sociedad completamente autosuficiente dentro de la caverna. Habían construido sistemas ingeniosos para captar y almacenar agua de lluvia.
Habían establecido pequeños jardines subterráneos donde cultivaban vegetales resistentes utilizando tierra que habían acarreado desde el exterior y luz solar que se filtraba por grietas en la roca. Pero lo más impactante era la estructura social que habían desarrollado. Los sobrevivientes vivían en una jerarquía estricta basada en lo que ellos consideraban proximidad a la divinidad. En el centro de la caverna, en la posición más elevada, se encontraba el cuerpo momificado de Antonio Ferreira dos Santos, el conductor del autobús, quien había muerto 12 años atrás, pero había sido preservado y venerado como un santo. Los sobrevivientes explicaron a los rescatistas que Antonio había sido el profeta elegido por Dios para guiarlos a la Nueva Jerusalén. Después de su muerte en 2003, había sido momificado utilizando técnicas que habían aprendido, observando el proceso natural de preservación en el ambiente seco de la caverna. Lo llamaban el profeta del éxodo final y creían que su espíritu seguía comunicándose con ellos a través de sueños y visiones. Entre los sobrevivientes estaban María das Graças, ahora de 92 años, quien había asumido el rol de matriarca espiritual del grupo. También estaban dos de los hermanos Silva, João y Carmen con sus hijos. Padre Miguel, quien ahora tenía 100 años y era considerado el segundo en la jerarquía religiosa, y varios otros miembros originales del grupo de peregrinos. Pero lo más extraordinario era que había 6 personas que no habían estado en el autobús original. Eran niños y jóvenes adultos que habían nacido dentro de la caverna durante las 3 décadas de aislamiento. Estos individuos nunca habían visto el sol directamente, nunca habían conocido el mundo exterior y habían desarrollado una pigmentación extremadamente pálida adaptada a la vida subterránea. Los niños, nacidos en la caverna, hablaban un dialecto particular que mezclaba portugués con términos religiosos inventados por la comunidad. Sus ojos eran extremadamente sensibles a la luz y tenían habilidades sensoriales desarrolladas para la vida en la oscuridad. Cuando los rescatistas los iluminaron con linternas, los niños se cubrieron los ojos y gritaron de dolor. La reacción de los sobrevivientes al rescate fue compleja y perturbadora. Algunos, especialmente los miembros más ancianos del grupo original, mostraron alivio y gratitud por ser encontrados. Pero otros, particularmente aquellos que habían asumido posiciones de liderazgo en la jerarquía religiosa de la comunidad, se resistieron activamente al rescate. Un grupo de 8 sobrevivientes, liderado por uno de los hermanos Silva, que se había convertido en el principal intérprete de las supuestas visiones divinas, insistían en que los rescatistas eran enviados del anticristo para tentarlos y alejarlos de su misión sagrada. Creían genuinamente que el mundo exterior había sido destruido por el apocalipsis y que salir de la caverna significaría la condenación eterna de sus almas. Los psicólogos del equipo de rescate se dieron cuenta inmediatamente de que estaban enfrentando un caso extraordinario de manipulación psicológica colectiva y síndrome de Estocolmo religioso que se había desarrollado durante décadas. Los sobrevivientes habían construido una realidad alternativa completa donde su cautiverio se había transformado en una misión divina. Durante horas, los rescatistas trataron de convencer a los sobrevivientes de que el mundo exterior seguía existiendo y que sus familias los habían estado buscando durante 30 años. Mostraron fotografías actuales de las ciudades, periódicos recientes, evidencias de que la humanidad no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Pero, para muchos de los sobrevivientes, estas evidencias eran simplemente ilusiones creadas por fuerzas demoníacas. Los niños nacidos en la caverna tenían reacciones aún más extremas. No podían comprender conceptos como automóviles, televisión, teléfonos celulares o Internet.
Su cosmovisión estaba completamente limitada a la caverna, a los rituales religiosos de su comunidad y a las historias que habían escuchado sobre el mundo exterior destruido. Para ellos, los rescatistas eran literalmente seres de otro mundo. La situación se complicó cuando los sobrevivientes comenzaron a realizar rituales de protección, creyendo que estaban siendo atacados por demonios disfrazados de rescatistas. Algunos entraron en estados de éxtasis religioso, hablando en lenguas y convulsionándose. Otros se aferraron al cuerpo momificado de Antonio, pidiendo a su espíritu que los protegiera de la tentación del mundo exterior. Los médicos del equipo de rescate encontraron que, a pesar de las condiciones extremas, los sobrevivientes estaban en relativamente buen estado de salud física. Su dieta de vegetales cultivados en la caverna, complementada con proteínas de pequeños animales e insectos, había sido sorprendentemente nutritiva. Su condición física mostraba adaptaciones notables a la vida subterránea, incluyendo músculos desarrollados para moverse en espacios reducidos y sistemas respiratorios eficientes para el aire enrarecido de la caverna. Pero el estado psicológico de los sobrevivientes era infinitamente más complejo. 30 años de aislamiento, combinados con la manipulación psicológica sistemática de Antonio y la posterior mitificación de su figura, habían creado un sistema de creencias tan sólido que muchos de los sobrevivientes preferían morir antes que abandonar la caverna. El rescate de los 16 sobrevivientes se convirtió inmediatamente en noticia internacional. Medios de comunicación de todo el mundo enviaron corresponsales a Bahía para cubrir lo que muchos llamaron el caso de supervivencia más extraordinario del siglo XXI. Pero detrás de los titulares sensacionalistas se desarrollaba una tragedia humana infinitamente compleja. El proceso de reintegración de los sobrevivientes a la sociedad moderna resultó ser mucho más difícil de lo que cualquier experto había anticipado. Los sobrevivientes fueron trasladados inicialmente a un hospital especializado en Salvador, donde recibieron atención médica integral y apoyo psicológico continuo. Sin embargo, muchos de ellos se negaron a cooperar con el tratamiento, insistiendo en que los médicos eran agentes del anticristo. María das Graças, la matriarca del grupo, murió 3 días después del rescate. Los médicos determinaron que la causa fue un paro cardíaco inducido por el estrés extremo de ser separada de su entorno familiar después de 30 años. Sus últimas palabras fueron una oración pidiendo perdón por haber dudado de la misión divina que Antonio les había encomendado. Padre Miguel, el sacerdote centenario, tuvo una reacción completamente diferente. Después de varios días de confusión inicial, comenzó a recordar gradualmente su vida anterior al cautiverio. Cuando finalmente comprendió que había estado viviendo bajo una ilusión durante 30 años, entró en una depresión profunda que requirió hospitalización psiquiátrica. Repetía constantemente que había perdido 30 años de servicio a Dios por seguir a un falso profeta. Los niños nacidos en la caverna presentaron los desafíos más complejos para el sistema de salud y servicios sociales. Su adaptación al mundo exterior requirió años de terapia física y psicológica. Necesitaron usar gafas especiales durante meses para proteger sus ojos de la luz solar. Su piel extremadamente pálida desarrolló problemas severos cuando fue expuesta a la luz ultravioleta por primera vez. Socialmente, estos jóvenes se enfrentaron a obstáculos aparentemente imposibles. No tenían documentos de identidad, registros de nacimiento o cualquier evidencia legal de su existencia. El gobierno brasileño tuvo que crear procedimientos especiales para otorgarles ciudadanía y acceso a servicios básicos como educación y atención médica. El proceso legal también fue extraordinariamente complejo. Técnicamente,
Antonio Ferreira dos Santos había cometido secuestro masivo y privación ilegal de la libertad. Sin embargo, estaba muerto desde hacía 12 años, lo que hacía imposible cualquier proceso judicial. Los investigadores determinaron que varios de los sobrevivientes habían desarrollado el síndrome de Estocolmo hasta tal punto que habían comenzado a actuar como cómplices voluntarios del secuestrador original. Las familias de los sobrevivientes experimentaron una mezcla compleja de alegría, dolor y confusión. Rosa, la hermana de María das Graças, había mantenido durante 30 años la esperanza de reencontrarse con su hermana. Cuando finalmente se produjo el reencuentro, María no la reconoció e insistió en que Rosa era una aparición demoníaca, enviada para tentarla a abandonar su fe. João y Carmen, la pareja que había viajado con sus 3 hijos, se enfrentaron a una situación particularmente dolorosa. Sus hijos originales, ahora adultos de 30 y tantos años, no los reconocían como padres y se referían a ellos usando los términos jerárquicos religiosos que habían desarrollado en la caverna. Además, habían tenido 3 hijos más, dentro de la caverna, criados con creencias completamente diferentes a las que habrían recibido en el mundo exterior. Los hermanos Silva que habían sobrevivido mostraron reacciones divergentes. Uno de ellos, después de varios meses de terapia, logró adaptarse gradualmente a la vida moderna y expresó gratitud por haber sido rescatado. El otro, sin embargo, desarrolló una obsesión con regresar a la caverna y tuvo que ser hospitalizado repetidamente por intentos de suicidio. La caverna misma se convirtió en un sitio de peregrinación no oficial. A pesar de que las autoridades cerraron el acceso al público, cientos de personas intentaron llegar al lugar. Algunos eran curiosos, mórbidos, atraídos por la historia sensacional. Otros eran creyentes religiosos que consideraban que los sobrevivientes habían vivido genuinamente un milagro de supervivencia divina. Un grupo pequeño, pero persistente de seguidores, comenzó a venerar la figura de Antonio Ferreira dos Santos como un verdadero profeta. Crearon una secta religiosa basada en las enseñanzas que supuestamente había desarrollado durante los 30 años en la caverna. Estos seguidores insistían en que los sobrevivientes habían sido elegidos por Dios y que su rescate había sido un error que interfería con un plan divino. Los medios de comunicación lucharon por encontrar un equilibrio entre informar sobre la historia y respetar la privacidad y dignidad de los sobrevivientes. Algunos medios sensacionalistas presentaron la historia como un espectáculo de freaks, enfocándose en los aspectos más extraños de la vida en la caverna. Otros medios más responsables trataron de contextualizar la tragedia dentro de discusiones más amplias sobre manipulación psicológica, sectas religiosas y supervivencia humana. Los investigadores académicos se interesaron intensamente en el caso desde múltiples disciplinas. Antropólogos estudiaron cómo los sobrevivientes habían desarrollado su propia cultura y sistema social. Psicólogos analizaron los mecanismos de adaptación mental que habían permitido la supervivencia en condiciones extremas. Sociólogos examinaron las dinámicas de poder y control dentro del grupo aislado. Para Carlos Eduardo Nascimento, el guardia de carretera que había hecho el descubrimiento inicial, la experiencia cambió completamente su perspectiva sobre la vida. Recibió reconocimientos oficiales por su dedicación y minuciosidad, pero personalmente luchó con sentimientos de culpa por haber separado a los sobrevivientes de un entorno que, aunque patológico, había sido su hogar durante 30 años. Carlos desarrolló una relación personal con varios de los sobrevivientes, visitándolos regularmente en el hospital y posteriormente en sus nuevos hogares.
Se convirtió en una figura de confianza para algunos de ellos, especialmente para los niños nacidos en la caverna, que lo veían como el primer representante del mundo exterior que habían conocido. 10 años después del rescate, los sobrevivientes del autobús de peregrinos habían seguido caminos muy diferentes en sus procesos de reintegración a la sociedad moderna. Algunos habían logrado construir nuevas vidas relativamente normales, trabajando en empleos sencillos y manteniendo relaciones sociales limitadas pero estables. Otros nunca habían podido adaptarse completamente y vivían en instituciones de cuidado especializado. Los niños nacidos en la caverna, ahora jóvenes adultos, representaban casos únicos en la literatura psicológica mundial. Habían desarrollado habilidades extraordinarias de adaptación, aprendiendo rápidamente a navegar el mundo moderno mientras mantenían algunas de las características sensoriales especiales que habían desarrollado durante su vida subterránea. Varios de ellos trabajaban con investigadores universitarios, ayudando a expandir el conocimiento científico sobre adaptación humana y neuroplasticidad. La caverna permanecía sellada por orden judicial, pero se había convertido en un símbolo poderoso sobre los límites entre fe y fanatismo, supervivencia y cautiverio, comunidad y secta. El cuerpo momificado de Antonio Ferreira dos Santos había sido enterrado en un cementerio municipal, pero algunos de sus seguidores continuaban venerando su tumba como un sitio sagrado. Rosa, la hermana de María das Graças, finalmente había podido apagar las velas que había mantenido encendidas durante 30 años esperando el regreso de su hermana. Aunque el reencuentro había sido doloroso y breve, Rosa expresaba gratitud por haber tenido la oportunidad de ver a María una última vez y de saber finalmente qué había sucedido con el autobús de peregrinos. El caso continuaba generando debate en círculos académicos, religiosos y legales sobre temas fundamentales de libertad religiosa, intervención del Estado en comunidades aisladas y los derechos de los niños criados en entornos extremos. Algunos argumentaban que los sobrevivientes habían desarrollado una forma válida de vida comunitaria, que había sido destruida injustamente por el rescate. Otros insistían en que habían sido víctimas de manipulación psicológica que requería intervención externa. Para Carlos Eduardo Nascimento, que ahora trabajaba como instructor en la Academia de Guardias de Carretera, la experiencia había reforzado su creencia en la importancia de la curiosidad, la persistencia y la compasión en el trabajo de investigación. Enseñaba a los nuevos guardias que nunca sabían qué misterios podrían encontrar en las carreteras de Brasil y que cada detalle, por pequeño que pareciera, podría ser la clave para resolver una tragedia humana. La historia del autobús de peregrinos se había convertido en una leyenda moderna sobre la resistencia del espíritu humano, la complejidad de la fe y la capacidad tanto destructiva como creativa del aislamiento extremo. Era un recordatorio de que, en un mundo interconectado, todavía existían espacios donde pequeños grupos de personas podían desaparecer completamente, desarrollar realidades alternativas y sobrevivir contra todas las probabilidades en condiciones que desafiaban la comprensión humana normal. Los ecos de aquella tarde lluviosa de julio de 1985 continuaban resonando 30 años después, recordando a todos que las carreteras de Brasil guardaban secretos que podían cambiar para siempre nuestra comprensión sobre los límites de la supervivencia, la fe y la naturaleza misma de la realidad humana.